Tierra, es lo primero que redujo los límites realmente del mundo. Y entonces en ese contexto, pues claro, es bueno recordar que también en la antigüedad hubo grandes viajeros que llegaron a arriesgarse hasta los mismísimos límites del mundo conocido, donde más allá no se sabía lo que había, incógnitas, de monstruos, de terror, incluso del mundo de los muertos. Es verdad que esos viajes y esas hazañas entran en el terreno de lo mitológico, no los podemos considerar viajes históricos propiamente dichos. Pero lo cierto es que las rutas seguidas, las que se describen en las leyendas, los lugares que visitaban, lo que se encontraban en esos lugares a los que iban llegando los viajeros, pues la verdad es que en cierta medida son un reflejo de experiencias reales de navegación, de las noticias que a partir de esas experiencias reales iban corriendo entre los marineros, entre los comerciantes, de boca en boca por todo el Mediterráneo. Y eso era lo que luego acababa justificando el paso de los héroes por unos sitios o por otros, o acababa justificando determinadas fundaciones, etc. En la mitología griega tenemos constatadas varias grandes expediciones. Entre ellas, bueno, pues como ha comentado antes nuestra profesora, destacar la de los argonautas, que fue una empresa colectiva, llevó un grupo selecto de héroes que estaban, bueno, pues encabezados por Jasón, a embarcarse en una nave con el nombre de Argos, del nombre de la expedición, en busca de una piel de carnero de oro que se encontraba en una región lejana, en la Colquide, aquí allá al fondo del Mar Negro, más allá del Cáucaso, eran los límites del mundo conocido por los griegos por el este. Otro viajero ilustre, bien conocido, fue Odiseo, Ulises, que tuvo que sufrir un recorrido de lo más tortuoso, y estáis viendo las posibles líneas que reconstruyen esa ruta por todo el Mediterráneo, hasta conseguir volver a su casa en Ítaca después de la guerra de Troya. Ulises también llegó a los límites del mundo, llegó hasta las tierras de Cimeria, unas tierras oscuras al borde del océano exterior. No sabemos exactamente en qué dirección, no sabemos si Cimeria estaba en el extremo norte, si estaba en el extremo oriental. Hay una Cimeria histórica en el Asia más occidental, pero la Cimeria de Ulises es un territorio mitológico. Pero desde luego, bueno, yo tenía algunas de las aventuras de este largo viaje. Ulises atado al mástil de su barco para resistir los cantos de las sirenas que están ahí revoloteando a su alrededor. El monstruo Escila, que estaba aquí en el estrecho de Mesina, entre Italia y Sicilia, devorando a los barcos. El cegamiento del gigante Polifemo, aprovechando que está dormido y borracho, pues entre Ulises y sus compañeros lo dejan ciego. El barco llegando a los límites del mundo del más allá, llegando a los límites de... Ahí parece que no se oye muy bien. Bueno, entonces, ahí tenéis una muestra de los distintos puntos visitados. Pero desde luego el que se arriesgó más allá en sus viajes, el que visitó las últimas tierras occidentales del mundo conocido, es decir, lo que con el tiempo se identificó como sur de la península ibérica y la costa africana o incluso quizás las Islas Canarias, pues fue Hércules, o mejor Heracles, que es el nombre original griego de ese héroe al que luego los romanos veneraron como un dios y le latinizaron el nombre. Aquí vamos a hablar básicamente de Heracles, que es el nombre correcto para este héroe viajero. Vamos a empezar aclarando quién era, aunque es probable que vosotros ya tengáis alguna noción, pero que sepáis quién era y cuáles fueron los motivos de esos viajes. Como todos los héroes de la mitología griega, Heracles es un semidios, es decir, es hijo del dios Zeus y su madre es una humana, es la mujer del rey de Tebas, que es Almena. Desde muy niño destacó por su fuerza sobrehumana. Y de hecho, su primera hazaña registrada es estrangular unas serpientes que le ha enviado la diosa Hera a su cuna, y desde la cuna está ya estrangulando la serpiente. Bueno, esta es la pieza romana de los museos capitolinos, ¿no? Ya desde joven estaba desempeñando pues hazañas extraordinarias debido a su fuerza,
Una de ellas le trajo como recompensa el casarse con la hija del rey de Tebas, que era Mégara. Pero los celos de la diosa Hera, esposa de Zeus, por ser un hijo de uno de los muchos adulterios de Zeus, pues lo persiguen siempre, y en un momento determinado le envían un ataque de locura de tal calibre que termina asesinando a sus hijos y posiblemente, según unas versiones, a su mujer. Según otras versiones, su mujer después se libró y acabó con otro marido. En cualquier caso, claro, tiene que purgar ese terrible delito de haber asesinado a su familia, y es castigado con el sometimiento a un personaje que es pariente suyo, es Euristeo, el rey de Tirinto y de Micenas, que es muy inferior a él en todos los sentidos, pero es el que se va a encargar de proponerle una serie de tareas imposibles que deberá cumplir para verse liberado de esa carga y de esa culpa. Y esos son los famosos 12 trabajos que tiene que acometer. Los cumple, consigue liberarse, seguirá, bueno, pues acometiendo hazañas y empresas de todo tipo. Entre ellas se embarca con los argonautas, participa en la expedición de los argonautas, y por fin culmina su destino como héroe con una muerte trágica, de la que además hablaremos un poquito más adelante, pero que finalmente le trae la glorificación y el ascenso al Olimpo, que es lo que estamos precisamente viendo en esta imagen, como se lanza a la pira funeraria, muere en una pira, pero ahí está llevándoselo a Atenea en un carro, ya volando hacia los cielos, ¿no? Bueno, Heracles, bueno, esto es una representación muy conocida de los famosos 12 trabajos en este mosaico romano del siglo III, localizado en Valencia, que es una de las piezas más conocidas del Museo Arqueológico Nacional. Y muchas de las escenas de este mosaico las utilizaremos para ilustrar algunos de los trabajos, ¿no? Bueno, Heracles es un personaje, bueno, pues con un aspecto tosco, rudo, un gigante musculoso, barbudo, prácticamente desnudo. Va por el mundo envuelto en una piel de león que ha desollado, el león lo ha estrangulado con sus manos, le ha arrancado la piel y lo utiliza como armadura y como casco. Se defiende con armas muy rudimentarias, es un héroe que en su concepto es muy primitivo, una especie de garrota de madera, de leño, un tronco poco más o menos desgastado, la famosa clava de Hércules, un arco y una flecha como arma un poquito más sofisticada, y con ella o incluso simplemente con sus manos es capaz de enfrentarse a toda clase de enemigos gracias pues, a esa fuerza extraordinaria de la que está dotado. Es verdad que algunas veces tiene ayuda. Por ejemplo, un sobrino suyo, Iolao, le acompaña en algunas de las aventuras, y por ejemplo para matar a la Hidra de Lerna, un monstruo, una especie de serpiente con muchas cabezas, pues es uno de los que le ayuda. Y la diosa Atenea pues también está de su parte, así como Hera de su enemiga, pues Atenea es la que la ayuda. En general, los primeros 12 trabajos consisten, o sea, los primeros de este ciclo de 12 consisten esencialmente en eliminar fieras monstruosas que atacan y asolan los territorios de distintas regiones de Grecia y de las tierras vecinas, y le hacen imposible la vida a sus habitantes, porque arrasan las cosechas, porque les impiden ir a los campos, porque los devoran. Entonces, la primera parte del ciclo realmente consiste en ir eliminando a esas fieras. Aquí he traído bueno, pues un sarcófago que en cada cara tiene una representación de parte de los trabajos y algunos de ellos en detalle. El león de Nemea, que lo estrangula con sus manos, la cierva de Ferinia, que es una cierva consagrada a la diosa Diana, Artemis, y debe capturarla y llevársela viva a Euristeo. Unos pájaros carnívoros con plumas de bronce y con unos excrementos absolutamente corrosivos que consiguen acabar con las cosechas, matar a los que intentan espantarlas, bueno, pues consigue espantarlas y matarlas a flechazos. Los trabajos se van complicando progresivamente, le van obligando ya a viajar fuera de los límites de Grecia.
Tiene que emplear recursos como, por ejemplo, desviar 2 ríos para acometer una limpieza totalmente imposible. Lo mandan a limpiar los establos del rey Augia, que tenían tal cantidad de estiércol acumulado, además un trabajo muy humillante para digamos, rebajar su condición. Y aunque aquí lo vemos en esta representación del mosaico que veíamos antes, con un azadón y llenando un cubito de agua de un manantial, lo que hace es desviar 2 ríos para que la corriente de agua arrastre con toda la suciedad, ¿no? Tiene que luchar contra la reina de las Amazonas para robarle su cinturón y llevárselo a la isla de Euristeo. Y ya los 3 últimos trabajos se relacionan directamente con el más allá. Son trabajos que enfrentan al héroe pues con las criaturas del infierno directamente y convierten el ciclo en una especie de misión universal. Empiezan haciendo una especie de tarea de limpieza y seguridad en el territorio griego y termina siendo una misión que lleva al héroe a los límites más lejanos del mundo conocido, que luego la leyenda pues las acaba fijando en el extremo occidental. El que más directamente nos afecta en estas tierras de Andalucía occidental es el trabajo número 10, el del robo de los rebaños de Gerión. Gerión vive en una isla muy lejana del occidente, que se llama Eritia, ahora la veremos. Es un personaje monstruoso, es una especie de hombre triple. Los artistas griegos y romanos no sabían muy bien cómo representarlo. Unas veces se veía como aquí 3 cabezas saliendo de un único cuello, otras veces algunas imágenes veremos parece que son 3 hombres pegaditos en paralelo, claro, una figura absolutamente insólita. Gerión era el dueño de enormes rebaños de bueyes. Los bueyes son animales excepcionales por su calidad, por su peso, por su pelaje. Tiene un pastor mal cuidado de las manadas, tiene un perro monstruoso de 2 cabezas. Todo eso, en parte lo vemos aquí y ahora lo veremos en otras imágenes. Claro, el ganado va como uno de los grandes símbolos de riqueza en el mundo antiguo. Tener ganado, y ganado en grandes cantidades, convierte a alguien en rico y en poderoso. Y además para criar, sobre todo, grandes manadas de ganado, hace falta poseer tierras extensas, tierras con buenos pastos. Quiere decir que la isla de Eritia, la isla de Gerión, era una especie de paraíso mítico, de fertilidad, de riqueza y de producción abundante. Claro, el viaje de Heracles hasta un lugar tan lejano, pues es largo y es complicado. Hace una primera parte por tierra. Nos he dicho que esto está en el occidente más lejano que se pueda concebir. La primera parte la hace por el norte de África y por el camino se tiene que enfrentar a otras aventuras menores. Por ejemplo, en Libia se encuentra con un gigante que es hijo de la tierra y que no lo quiere dejar pasar por sus tierras. La única manera de vencerlo es levantarlo en el aire para que no tenga contacto con su madre en la tierra y pierda su fuerza. Entonces, bueno, pues esa es una de los contratiempos que se encuentra en la primera parte del viaje. Llega al extremo del Mediterráneo y se encuentra el paso cerrado. África y Europa están unidas y con sus manos debe separar y abrir ese paso. Es lo que llamamos el estrecho de Gibraltar. Deja como recuerdo las columnas que llevan su nombre y que se tienden a identificar pues, con esos 2 montes que hay en los 2 extremos del estrecho. El Peñón de Gibraltar por un lado y el monte Hacho en Ceuta por el otro, que llevaban los nombres mitológicos de Calpe, que sigue asociado a Gibraltar, y Avila. Bueno, pues esas eran las columnas. Esos montes son las huellas de la separación que realiza Heracles del paso del estrecho. Pero todavía le queda un tramo por mar, porque hay que llegar a una isla, que está más allá todavía. Entonces, como el sol es quien mejor conoce ese camino, porque es el que todas las tardes va hacia el occidente y se hunde en el mar, pues Heracles decide utilizar la embarcación del sol para hacer ese último tramo. De buenas o malas maneras consigue que el sol le ceda la barca, que realmente la veía que representa como una especie de copa o de caldero, y en ella pues se embarca Heracles para llegar hasta la isla. Llega efectivamente a Eritia y allí pues se tiene que enfrentar
con el dueño y con el pastor del ganado. Entonces, bueno, ahí tenéis distintas representaciones de cómo artistas de la antigüedad, tanto los ceramistas griegos como las representaciones romanas. Y como esta pieza que es muy interesante porque es muy antigua, veis del siglo VII a.C., una plaquita de bronce, y es una de las representaciones más antiguas del mito completo, pues Heracles tiene que matar sucesivamente al pastor, lo tenemos al pobre ahí agonizando al pie del león, al perro, ahí a flechazos, y luego ya enfrentarse directamente al dueño de los rebaños, a Helios. Efectivamente consigue vencerlo y se queda con todo el ganado y ahora tiene que traerlo de vuelta, tiene que llevarlo de vuelta a Grecia, porque eso es lo que ya ha pedido Odiseo, llevar los rebaños. Claro, para traer una cantidad tan grande de ganado no tiene una embarcación suficiente, el viaje de vuelta hay que hacerlo por tierra. Y ahí pues también tenemos distintas versiones de la leyenda que nos van diciendo cómo se desplaza a lo largo de toda la península ibérica. Según las versiones, aquí está dibujado más hacia el centro, según otras va más pegado a la costa. De hecho, hay una antigua vía de comunicación que en la Hispania antigua se utilizó muy asiduamente y se conoce precisamente como la vía heraclea, porque teóricamente es el camino por el que vuelve con el ganado. Claro, atraviesa toda la parte sur de lo que luego fue la Galia, recorre Italia de arriba abajo, llega a la isla de Sicilia, vuelve otra vez a Italia y ya desde aquí pasa a Grecia, la recorre y vuelve a Micena, donde está Odiseo esperándolo con el ganado. Ese recorrido tan largo está muy bien y luego ya veremos por qué, porque permite justificar que Heracles pasó por media Europa dejando huellas de su paso y dejando fundación. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Este trabajo lleva a Heracles literalmente al fin del mundo conocido, donde el sol ya desaparece en el mar. Pero en el trabajo número 11 lleva a las mismísimas puertas del infierno, del mundo del Hades, del mundo de los muertos. Su puerta estaba guardada por un perro, una cosa bastante normal, tener un perro guardián a la entrada, pero no es un perro normal, es un perro monstruoso, feroz, de 3 cabezas, y ese es el monstruo que hay que llevarle de vuelta a Euristeo. Claro, llegar al Hades, a los infiernos, ya requiere una ayuda especial. Aquí, por ejemplo, tiene que ser guiado por el dios Hermes, que es, entre otras muchas funciones, este dios tiene la de llevar las almas al más allá, pues él y Atenea son los que le ayudan a iniciarse en ese camino que tienen que seguir los muertos para llegar hasta el Hades. A la entrada del Hades, Heracles consiguió hablar con las sombras, con los espíritus de algunos difuntos famosos que estaban ya previamente allí, incluido el héroe Meleagro, uno de los más conocidos, de una historieta muy interesante, pero que sería muy largo ponerse a contar aquí. Y a Meleagro le promete que se va a casar, cuando vuelva de todas esas hazañas, con una hermana que Meleagro había dejado en Grecia, que es Deyanira. Efectivamente lo cumplirá y ese va a ser el origen de los episodios que acaban llevando a la muerte de Heracles, porque, bueno, ya lo cuento aquí para que se entienda un poco la escena, Deyanira es engañada por los enemigos divinos de Heracles para que le regale una túnica, bueno, pues como un ropaje para regalo familiar, y esa túnica está envenenada y cuando se la pone es cuando se siente morir, se quema la piel y tal, y ya se arroja a la pira en la que muere. O sea que el resultado de su muerte es ese regalo envenenado de su esposa. Eso es lo que se está viendo aquí, se está quitando la coraza de piel de león para ponerse la túnica, ¿no? Bueno, eso es una consecuencia remota de la visita al Hades para buscar a Cerberus. Bueno, de allí habla con Hades, le pide permiso para llevarse al perro, el perro no se lo lleva por las buenas, se lo tiene que pedir a su dueño, y la condición es que no utilice ningún arma. Hades le da permiso para llevárselo, siempre que lo consiga con sus propias manos. Así es que lo sujeta por el cuello de una manera bastante similar a la del león que veíamos antes, y luego pues ya lo encadena y se lo lleva. Realmente la mayoría de las escenas lo que vemos es a Heracles tirando del perro como de cualquier otro perro normal, ¿no? Con una cadena suficientemente fuerte.
Se lo lleva a Euristeo, que lógicamente cuando ve llegar a Heracles con el perro del infierno se esconde aterrorizado. No es la primera vez que lo hacía, cuando le llevó al jabalí del manto, pues también se metió, tenía una especie de gran caldero, y ahí se metía y echaba la tapa hasta que se hubiera quitado del medio el monstruo de turno. Bueno, como no saben qué hacer con ese perro en Grecia, se lo devuelven a Hades y ya está, pero el trabajo había quedado cumplido. Y ya, como culminación del ciclo, Heracles llega hasta el jardín de las Hespérides. Ahí habitan unas ninfas del océano, que según unas versiones eran hijas de la noche, según otras versiones eran hijas de Atlas, el titán que sostenía el universo sobre los hombros. El jardín es otro de esos paraísos que están situados en un lugar misterioso, alejado, más allá del mar, más allá de la tierra. Ya ni siquiera es en el extremo occidente como la isla de Merión. Esto está fuera de esos límites. Y entre otras muchas plantas, pues ahí crece un árbol con frutos de oro que pertenece precisamente a la diosa Hera, la principal enemiga de Heracles. Es decir, estamos hablando de uno de esos paraísos con un árbol de la vida que tiene frutos míticos que prometen la inmortalidad. Es una tradición que existe en muchos ámbitos culturales del mundo antiguo. El árbol es vigilado por una serpiente, todo eso nos suena, ¿verdad? Y bueno, pues era cuidado y criado por las Hespérides. Antes de llegar al jardín, Heracles es advertido por Atenea, que era su aliada, de que él no debe coger con sus manos las frutas, se lo tiene que encargar a Atlas, que vive allí cerca, es según una de las versiones, el padre de las Hespérides, la vigila desde cierta distancia y sostiene la bóveda del universo. Eso es lo que vemos aquí. Atenea, Atlas, Heracles hablando con él para que, bueno, pues le intercambie el sitio y vaya Atlas a buscar las manzanas. Luego, cuando vuelve con ella, consigue engañarlo para que Atlas vuelva a coger la carga de la bóveda del universo y Heracles pues se va con las frutas. Hay otra versión que no, que dice que los coge él directamente, que es lo que vemos aquí en el mosaico, arranca las frutas con sus manos y se las lleva. Los frutos llegan a Euristeo no sabía qué hacer con ellos y se los devolvió a Heracles. Y al final fue Atenea la que tuvo que devolverla al jardín de las Hespérides, que era el sitio donde tenían que estar. Esos son los viajes más extremos que realiza Heracles. A pesar de esa aparente rudeza, salvajismo, la crueldad de muchas de sus actuaciones, todos esos viajes realmente describen a Heracles como un civilizador de la humanidad. Porque gracias a que él se enfrenta a toda una serie de monstruos, pues los griegos van a tener campos seguros, donde cultivar con tranquilidad. Es un héroe que modifica la naturaleza, desvía ríos, abre el paso entre los continentes, con lo cual su acción facilita igualmente la vida, la navegación, el contacto entre unos lugares y otros. Ya en la propia antigüedad había escritores que pensaban que realmente los trabajos de Heracles eran una versión un poco fabulosa y adornada de hechos reales, de historias de hombres excepcionales que habían sido capaces pues eso, de limpiar tierras de animales dañinos, de secar zonas pantanosas, abrir nuevas rutas de navegación, etc. Pero que esos beneficios no se limitaban a disfrutar de los griegos. Como hemos dicho, las hazañas le van llevando a emprender viajes cada vez más allá, a extremos más lejanos del mundo, y a ellos también lleva la tranquilidad y también lleva la civilización utilizando los mismos medios, eliminar los monstruos y los peligros. Es más, llegan los límites del mundo sobrenatural, abre un camino de acceso al más allá y sobre todo abre una ruta de vuelta desde ese más allá. Ahí tenéis, bueno, el Hércules viajero es un tipo de imagen, una iconografía que se puso muy de moda en la época imperial romana, se utilizaba mucho para esculturas decorativas, esta es una concretamente de la provincia de Murcia. Varios de los trabajos están ambientados en puntos conocidos de la geografía griega. Aquí tenéis cada uno indicado sobre el mapa de Grecia donde estaban situadas las distintas aventuras. En la propia Grecia, en la isla de Creta, en Tracia, que era una tierra vecina pero bastante cercana. Pero la geografía de los viajes a los límites del mundo, pues esa ya es mucho más nebulosa, porque realmente no son lugares conocidos y fácilmente identificables con sitios reales del Mediterráneo. De la isla de Merión, lo único que se sabía es que estaba en dirección a la puesta del sol, a las puertas del anochecer, una expresión que se encuentra
en algunas versiones más literarias. El jardín de las Hespérides se había relacionado, por ejemplo, con la tierra de los hiperbóreos, que según su nombre vivían más allá del norte. Eran las islas de los bienaventurados, una especie también de paraíso para difuntos. Entonces, ¿cómo llegaron esos trabajos a situarse ya en época helenística y en época romana en escenarios geográficos conocidos que se podían identificar con el suroeste de la península ibérica o se podían identificar con las costas norteafricanas y las Islas Canarias? Pues para eso hay dos razones principales. Por un lado, desde el siglo VIII, VII a.C., pues griegos de distintas ciudades, en particular de unos cuantos lugares que tenían pues, mucha tradición marinera por un lado y muchos problemas de presión demográfica por otro, pues estaban emprendiendo una tarea de colonización intensiva hacia el occidente. Sobre todo se concentraron en la mitad sur de Italia, en una gran parte de la isla de Sicilia, pero también fueron dejando colonias y áreas de influencia en otros muchos lugares. Y por supuesto también en Oriente, toda esta costa era griega, en el norte de África tenían puntos, en todas las orillas del Mar Negro, tenían una expansión enorme. Claro, incluso colonias en la península ibérica, contactos comerciales, por ejemplo, con Huelva, perfectamente constatados, quizás más allá, hacia las actuales costas del Algarve, es decir, navegantes con una capacidad y un sentido del riesgo absolutamente excepcional, ¿no? Claro, a medida que iban conociendo mejor el Mediterráneo, pues iba siendo más evidente que aquellas tierras no podían ser los escenarios míticos. Había que ir empujando cada vez más a Occidente el escenario de aquellas aventuras. De todas formas, justificar la colonización por el hecho de que fueran tierras que ya antiguamente habían sido visitadas por un héroe, pues eso era muy conveniente. Se podía siempre explicar que estaban recuperando tierras que habían sido ya conocidas y visitadas por griegos. Entonces, los escenarios de las leyendas se podían ir haciendo coincidir con los lugares más conocidos, se aceptaba que esas aventuras habían ocurrido en un pasado muy lejano y se asimilaban, por ejemplo, leyendas locales, aunque en su origen no tuvieran nada que ver con esa tradición. En Italia había leyendas no tan conocidas pues, sobre figuras de pastores monstruosos, y ahí tenemos una figurita etrusca de un monstruo de 3 cabezas, ladrones de ganado, y de hecho en el camino de vuelta Heracles tiene que enfrentarse a Caco, que le quería robar ese rebaño. Bueno, es una cultura renacentista que reproduce el mito. Entonces, bueno, se podían a lo mejor considerar reminiscencias de las épocas en las que Italia era lo suficientemente lejana y desconocida para los griegos, y a esas historias pues, se les daba una forma literaria más o menos coherente. Hay, por ejemplo, Diodoro de Sicilia, que es un escritor griego del siglo I a.C., porque en el que da una versión más elaborada y más compleja del viaje de Heracles y los bueyes de Gerión. Claro, conocía los territorios, un griego de Sicilia que estaba interesadísimo en fomentar esa visión. Pero hay un segundo agente en juego, que son los fenicios, que a su vez tenían su propia empresa de navegación, colonización, comercio en Occidente. Y uno de sus dioses principales, uno de los protectores de los reyes de Tiro y de la navegación de la ciudad fenicia de Tiro, que la tenemos aquí, pues era el dios Melcar, que favorecía a los colonizadores, y en agradecimiento en las fundaciones que esos colonizadores realizaban en Occidente, pues se le levantaban templos. De hecho, en las colonias fenicias más occidentales, en Gadir, que hoy es Cádiz, y en el Ixus, en Larache, en Marruecos, pues hay 2 santuarios de Melcar famosísimos en la antigüedad. Los mitos sobre Melcar tenían cierta similitud con los de Heracles, porque los dos eran semi-humanos y semi-divinos. Los dos habían emprendido largos viajes, habían realizado hazañas como cazar y domar leones, y los dos habían muerto en una pira para luego ser glorificados y divinizados. Por otro lado, la enorme difusión de los rasgos culturales griegos en el Mediterráneo pues contribuyó a que poquito a poco los dos dioses se fueran asimilando. De manera que Melcar, que en sus orígenes en Oriente y en los ámbitos más puramente fenicios no tenía una iconografía, una imagen demasiado definida, tenía influencias egipcias, por ejemplo, como en esta
esta figurita gaditana que vemos aquí, pues poco a poco se le fuera representando cada vez más con el aspecto del propio Heracles, sobre todo la piel de león en la cabeza y la clava como arma. Esto lo vemos en Chipre, por ejemplo, en la isla de Chipre, siglo VI, V a.C. Lo vemos en las monedas que se emiten para que circulen en Gadir, en Cádiz, antes de la llegada de los romanos, la cabeza con la piel de león, los atunes que eran las fuentes de riqueza, la pesca y las conservas eran las fuentes de riqueza de Cádiz, y en época ya romana, esta pieza que es muy conocida, un foto dedicado a Hércules gaditano, que era como ya a esas alturas los romanos llamaban a Melcar, pasado por el filtro de Heracles. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como resultado de esos dos factores, pues una parte de los viajes de Heracles a Occidente y de los lugares concretos donde se desarrollaban las hazañas, pues se identificaron precisamente con colonias fenicias donde había culto a Melcar. Se unían las dos figuras y los sitios fenicios de Melcar se convertían en los escenarios de las batallas y de las hazañas de Heracles. En concreto, por ejemplo, Eritia, la isla de Gerión. Gadir, Cádiz, en la antigüedad no era como lo tenemos hoy configurado, sino que era un archipiélago, un conjunto de islas, unas más pequeñas, otras más grandes, que luego con el tiempo, pues con sedimentos de río, arenas, etcétera, se han ido rellenando, han formado la bahía, hoy está esto unido a tierra, pero en su origen eran islas. Y precisamente una de ellas, que era donde estaba propiamente la ciudad, la llamaban los griegos Eritia, como el mismo nombre de la isla de Gerión. Por lo tanto, la identificación se podía hacer de una manera prácticamente automática. Aunque también había autores que, cuando imaginaban pues, grandes extensiones de pastos donde criar abundantes rebaños de bueyes, pues preferían pensar en las tierras de la desembocadura del Guadalquivir. En cualquier caso, también en ese área había colonias fenicias en culto a Melcar, y también se cumplía la condición de estar en el extremo occidente del mundo conocido. Además, claro, llegar hasta allí para luego volver con el rebaño, pues justificaba tanto el paso por el norte de África, como el retorno por toda la costa mediterránea, por la costa provenzal, por toda Italia. Heracles podía irse deteniendo convenientemente en lugares de todo tipo que estuvieran relacionados con la colonización griega, y ya después los mitógrafos helenísticos, los autores que elaboraban y escribían con formato literario todas estas hazañas, pues ya iban añadiendo adornos a la historia. Entonces, por ejemplo, justificaban el origen de un determinado nombre de ciudad con alguna batallita añadida de la leyenda heraclea. Muchas eran cosas un poquito burdas, la verdad, los recursos no eran demasiado sofisticados, pero funcionaban. El viaje en busca de los bueyes de Gerión, en versiones como las del autor que os comentaba, de Diodoro, acabó convertido en una expedición militar en la que Hércules viajaba con un montón de compañeros. Claro, eso facilitaba multiplicar los lugares de paso, multiplicar las actividades y que de todo no se ocupara personalmente Heracles, también le podían echar una mano a sus compañeros. El nombre de los Pirineos, por ejemplo, bueno, me vais a disculpar porque he llegado y se me ha olvidado. Yo estoy ocurriendo una cosa feísima que no debería ocurrir. Pero pido todas las disculpas del mundo. Bueno, os estaba contando, por ejemplo, de esas batallitas que se justifican con la leyenda heraclea y que, bueno, son inventos tardíos. El nombre de los Pirineos, por ejemplo, derivaba de la hija de un rey llamada Irene, que fue violada por Heracles, fue abandonada. En el viaje de ida se refugió en las montañas, murió allí de pena. A la vuelta el héroe encuentra su cuerpo, la entierra con todos los honores y ya le da su nombre a la cordillera de los Pirineos. Heracles y una hispana anónima pues tienen dos hijos llamados Ibero y Celto, que son los antepasados míticos de los iberos y los celtas de la península ibérica. Balio era un compañero de la expedición que le había dado nombre a las Baleares y todo así, ¿no? Estos son ya añadidos inventos. Y en cuanto al jardín de las Hespérides, cuando ya en época tardía se había identificado al titán Atlas con la cordillera norteafricana del Atlas, pues ya que Atlas era vecino de las Hespérides, el jardín debería estar o bien en la costa cercana, y ya hemos dicho que el Ixus era un punto ideal, o bien incluso en las Islas Canarias, que permitían respetar un poco más esa cuestión del aislamiento, del misterio,
Las Islas Canarias estaban a bastante más distancia, algunas que otra vez pasaban por allí navegantes, pero realmente eran sitios muy mal conocidos, muy poco habitados y también eran un buen escenario posible. Lo cierto es que Heracles acabó convertido de alguna manera en el nexo de unión de todos los pueblos del Mediterráneo. En todas sus orillas, al norte y al sur, se reconocían huellas de su paso, se conservaban huellas de su historia. Su labor como portador de una civilización común, que por supuesto era de corte clásico. Y la colonización romana, que tuvo un carácter muy diferente a la griega, que fomentó, pues fue la que se encargó de fomentar más tarde el desarrollo de falsas leyendas, porque, claro, se trataba de justificar en un mundo civilizado, ahora a la manera romana, no a la griega, a todos los pueblos bárbaros del occidente que se habían ido conquistando. La mejor manera era inventarle un origen noble, sin necesidad ya siquiera de buscar una justificación, una excusa en la leyenda griega clásica, ya se inventaban alegremente, y ese viajero Heracles, al que ya los latinos llamaban Hércules, pues ofrecía las mejores posibilidades. Esos vínculos, y con eso ya voy a terminar, no se terminaron con la antigüedad. Isidoro de Sevilla, el sabio obispo visigodo, relacionaba el nombre de Hispalis, es decir, de Sevilla, con Hispalis, estos palos, sobre los que Hércules había fundado la ciudad en un terreno pantanoso, inestable, rodeado por brazos del río, mucho más cercano a la desembocadura que en la actualidad y prácticamente al mismo nivel del mar. La versión racionalizada de la expedición contra Gerión, convertida en un ejército que viene a controlar las tierras de un poderoso rey ganadero, pues fue muy bien asimilada por los cronistas medievales y aparece desfigurada pues, en la historia de España de Jiménez de Rada, que se escribe en la primera mitad del siglo XIII, aparece en la historia general de Alfonso X el Sabio, y de ello pasó a las narraciones renacentistas, cuando el movimiento humanístico pues, reivindicó todo el pasado clásico como aquella época gloriosa, como aquel modelo para el presente. Es decir, las fundaciones hercúleas en España se pusieron muy de moda en los siglos XVI y XVII, porque eran un motivo de gloria para las ciudades. Cuando las autoridades locales sevillanas en 1574 decidieron desecar esa charca pantanosa insalubre que había en el extremo norte de la ciudad, la convirtieron en un paseo urbano y le dieron el nombre de Alameda de Hércules, que todavía hoy conserva. La decoraron con 2 columnas romanas que se habían encontrado recientemente en el barrio de Santa Cruz. Allí siguen otras 3 en la calle Mármoles, para quien quiera ir a verlas. Y encargaron para ella bases, capiteles y 2 esculturas de los fundadores míticos de la ciudad. Hércules por una parte y Julio César, el creador de la colonia romana, por otra. Esos son los mismos personajes que aparecen, por ejemplo, en la fachada del Ayuntamiento Viejo de Jerez, que se hizo un año después que la Alameda de Hércules. Hubo más ciudades, del origen hercúleo de Mérida se estaba hablando todavía en el siglo XVII. El Faro de La Coruña, el Faro romano de La Coruña, muy transformado después con el paso del tiempo, lleva el nombre del héroe que, según Alfonso X, había enterrado bajo sus cimientos la cabeza de Gerión, no especifica cuál de las 3. Es decir, la fascinación por aquel héroe viajero que unificó todo el Mediterráneo pues era demasiado fuerte para terminarse con el fin de la antigüedad. La que ha terminado la intervención soy yo. Muchísimas gracias.